Muy buenas tardes, mi nombre es Emanuel Alday Loredo. Voy a hablar de lo que es las fichas de contrato, los contratos, algunos requisitos para la existencia de algún contrato, etcétera. Bueno, ¿qué es una ficha de contrato? Un contrato es un acuerdo de voluntades que se crea o transfiere derechos y obligaciones, y los contratos se encuentran regulados ya sea en el Código Civil Federal. Este, Algunos requisitos son el consentimiento. Se refiere a la manifestación de la voluntad de las partes, ya sea de la forma expresa o de la forma tácita. El objeto se refiere en primer lugar a objetos materiales como pueden ser bienes, como también se refiere al propósito del contrato. Es decir, la obligación se crea, por ejemplo, en un contrato de arrendamiento. El objeto sería el bien arrendado, pero también sería el derecho de usar el bien y la obligación a pagar la renta. Para la existencia del contrato se requiere dos cosas. Una, el consentimiento, y dos, que el objeto pueda ser materia del contrato. También, en algunos artículos del Código Civil hay elementos de validez de contrato. Los elementos de validez de contrato se obtienen de la interpretación en sentido contrario al artículo 1795 del Código Civil Federal. Y estas son la capacidad de las partes, el consentimiento del libre de vicios, es decir, circunstancias que no permitan que la persona esté de manera libre de acuerdo con la suscripción del contrato. Un objeto lícito, legal, que no sea contrario a la ley, que no sea un delito o que no esté prohibido. La formalidad o sea, solemnidad requerida por la ley. El contrato puede ser inválido ya sea por incapacidad legal de las partes de alguna de ellas, por vicios del consentimiento, o porque su objeto o motivo ofensa ilícito, o también porque el consentimiento se haya manifestado en la forma de ley establece. En el artículo 1795 del Código Civil, los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que pueden recibir de alguna forma establecida por la ley. Desde que la perfeccionan, obligan a los contratantes no solo al cumplimiento de los expresantes pactados, sino también a las consecuencias que según su naturaleza, su conforme a la buena fe, al uso o la buena ley. También, en el artículo en 1796, la validez del cumplimiento de los contratos no puede dejarse en el arbitrio de alguno de los contratantes. Bueno, esas son de algunas cosas, algunos artículos del Código Civil para los contratos. También hay tipos de contratos o división de los contratos. Uno puede ser consensual, formal o solemne. Los contratos de la forma que se perfeccionan se clasifican en consensuales, lo que se requiere más en el consentimiento formales de aquellos que se perfeccionan por escrito, y solemnes. Estos últimos requieren una forma específica. Por lo general, el contrato solemne por excelencia es el matrimonio. La unilateral o bilateral. Los contratos no son necesariamente obligan a ambas partes. Cuando solo una de las partes se conoce como unilateral. En oposición a los bilaterales, donde las obligaciones son por todas las partes. El contrato unilateral, cuando una sola de las partes obliga hacia la otra sin que ésta le quede obligada. En el artículo 1836 del Código Civil, oneroso y gratuitos, que son esos contratos, cuando hay contrato hay beneficios y obligaciones para los intervinientes que se le llaman onerosos. Cuando el provecho es solo una de las partes del contrato, se considera gratuito. Es contrato oneroso aquel que se estipula provechos y gravamente recíprocos. Y gratuitos, aquel provechos es solamente una de las partes.
Otro tipo de contrato, cuando sea necesario, se le entrega la cosa para tener contrato como perfecto, celebrado por todas las formalidades. A este contrato se le conoce como contrato real. Puede ser de los contratos tractos, sucesivos o instantáneos. En los primeros, las obligaciones se cumplen a lo largo de un tiempo, mientras que en los segundos se lleva a cabo en un solo acto. Finalmente, son típicos aquellos que se encuentran literalmente escritos en la ley como compraventa y anticipos, aquellos que no, como el contrato de Lacke. Algunos contratos como los que acabo de mencionar, también hay contratos conmutativos, que son los provechos y los gravamente son conocidos desde cierta celebración del mismo. Los aleatorios establecen procesos gradamente independientes de una condición o términos que se mencionan al momento de la celebración del contrato. Hay también contratos instantáneos, son aquellos que cumplen al momento de la celebración de un acto en un solo momento. También hay contratos preparatorios. En dichos contratos tenemos a la promesa del contrato en la que existe una voluntad unilateral, por ejemplo la compraventa, o un contrato preparatorio como antecedentes de cualquier tipo de contrato. Contratos traslativos o dominio son aquellos en los que se transmite el bien o a otra persona. Un ejemplo de ello es la compraventa permuta a la donación. También hay contratos de realización de un fin común. Un ejemplo es de este tipo de contratos a la asociación civil, a la sociedad agrícola y de ganado. Y ya como finalizar, el contrato de garantía. Este contrato es fianza a la prenda o hipoteca, ya sea si pones ejemplo, pones hasta la casa. Pones una casa y si no cumples, pues te la quitan. Hay algunos contratos en fraude de acreedores. Las partes son libres para celebrar de los contratos que deseen con las cláusulas que crean más conveniente por la ley. Prohíben realizar actos perjuicios en los de terceros si eso resulta la insolvencia del deudor y del crédito es al interior del acto. Es nulo si es gratuito y es nulo o celebrado de mala fe por ambas partes. Eso está en el código, en el artículo 2163 a 2165 del Código Civil. También hay contratos sobre la imposición de precio, compra-venta de bienes o servicios. Son uno de los acuerdos, convenios o contratados que tienen como objeto fijar, elevar o concentrar o manipular los precios de compra o de venta de bienes o servicios ofrecidos a los demandados en el mercado o intercambiar información por el mismo objeto. También hay contratos para limitar la producción. Son acuerdos entre agentes económicos cuyo objeto es establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir o comercializar, sino solamente una cantidad restringida o limitada de bienes a la prestación de número, volumen o frecuencia restringidos o limitados de servicios. También hay contratos de división de mercados. Son los de acuerdo entre agentes económicos para dividir, distribuir, asignar e imponer porciones o segmentos de mercado actual o potencia de bienes o de servicios mediante clientela, proveedores, tiempo, espacio determinados o determinantes. Y ya para finalizar, hay un contrato para participar en subastas. Es el acuerdo entre agentes económicos cuyo objeto es establecer y concentrar o coordinar posturas a la abstención de las licitaciones, concursos, subastas o monedas públicas. Por ejemplo, la colusión de subastas sedes investigadas en octubre de 1993 y resuelta en el 14 de mayo de 1994. La colusión de los diversos. Bueno, esto sería todo. Mi nombre es Emanuel Alday Loredo. Esto es para la materia Código Civil.